Lo que vamos a ver hoy es el sonido como signo. Esto, ¿qué significa o qué quiere decir el sonido como signo? ¿Cómo puede el sonido significar de diferentes aspectos? ¿Cómo el sonido se puede convertir en, en un cúmulo de información, en un cúmulo de aspectos diferentes por los cuales nosotros inferimos información desde un sonido? El sonido que puede representar varias cosas o múltiples cosas en simultáneo. En principio vamos a abordar estos cuatro aspectos. O sea, de estos cuatro aspectos es de donde nosotros podemos informar o comunicar o utilizar el sonido de una manera expresiva en un trabajo con diseño de sonido. En principio, desde el punto de vista estético, vamos a entender al sonido o a la música desde el punto de vista estético, vinculado principalmente a la idea de belleza. Vamos a ver qué significa esta idea de belleza a lo largo de la historia, cómo fue mutando estos abordajes, estos acercamientos de la relación entre el arte y la idea de belleza y qué sucede hoy. Después vamos a ver, basándonos principalmente en la música, cómo la música es capaz de generar una proyección sentimental. Entonces, esto significa crear emociones o generar emociones en quien escucha. Entonces, el potencial expresivo de la música y del sonido también nos va a permitir utilizarlo con determinadas funciones. Después, claramente, y esto lo han experimentado, cómo el sonido puede comunicar desde lo narrativo, o sea, anclado en la referencialidad y en la evocación, el sonido puede ser utilizado para contar cosas de manera casi literal. Y finalmente, y quizás un poco más lejano, y hacia donde pretendemos ir con el avance y con la propuesta de nuestra materia, irá el aspecto constructivo, es decir, cuando más allá de la referencialidad o de su expresividad o de un abordaje estético del sonido, el sonido también comunica a partir de estructurarse en un sistema con otros sonidos. Por ejemplo, acá van a aparecer cuestiones de organización sonora en estructuras de mayor nivel, como por ejemplo el ritmo, las alturas, la textura y la forma, entre otros. ¿Bien? Cómo yo puedo empezar a construir sentido a partir de la organización de los sonidos. Plantear un sistema donde un sistema de reglas, donde esos sonidos conviven y son sustentados por ese sistema de reglas, tal que permiten también una, construir una capa significante. Vamos a empezar por el primer punto, que tiene que ver vinculado a la estética, el abordaje estético del sonido. Y lo que primero vamos a hacer es definir qué entendemos por estética. En principio, obviamente viene la palabra, la acepción de la palabra viene del griego, y en sus orígenes tenía que ver con el conocimiento que se adquiría a través de los sentidos. Es decir, básicamente la estética estaba vinculada al estudio de la percepción, a la percepción de todo, digamos, cualquier tipo de percepción, el análisis de cómo nosotros percibimos los estímulos generados a partir de tanto de la naturaleza como de las construcciones humanas o los diseños humanos. ¿Está bien? Después, si vamos al diccionario, al diccionario de la Real Academia Española, vamos a encontrar que lo define como la disciplina que estudia la belleza y los fundamentos filosóficos del arte. Y es a su vez el conjunto de elementos estilísticos y temáticos que caracterizan a un determinado autor o movimiento artístico. Acá vendría a ser como una doble acepción, donde la estética está vinculada con la filosofía, o es parte de la filosofía, es una rama de la filosofía que estudia la belleza, ¿sí? En esta idea muy vinculada a lo largo de la historia entre belleza y arte. El arte es belleza y la belleza es intrínseca al arte. Esto fue siempre, dentro de la idea de estética, como esa idea. Vamos a ver que hay un recorrido acerca de cómo se entendía este vínculo entre arte y belleza a lo largo de los años.
Y a su vez, la segunda acepción tiene que ver con elementos característicos de un determinado autor o movimiento. Es decir, nosotros podemos identificar, propio de una época, propio de un género, ciertos aspectos comunes en el quehacer y en la manifestación de un trabajo, de un proyecto, de una obra, ciertas características que le dan una determinada estética. Se refiere a esa estética particular de un artista. Wikipedia tiene la definición que retoma esto de la rama de la filosofía, que estudia la esencia y la percepción de la belleza y el arte. Una especie de pequeño resumen de todo lo que estuvimos diciendo recién. Pero sepan que la filosofía, la estética se estudia como parte de la filosofía y su objeto de estudio es el arte. Y el arte entendido como belleza. ¿Bien? Si acá hay una definición de Rosa Judith Chalco, en un texto que nosotros le dejamos, que dice, el enjuiciar algo como estético o antiestético es como colocarle un aura de verdad o un juicio de valor cualquiera, sacarlo del lugar del gusto y llevarlo al terreno de lo que la estética valida en forma universal. Es cierto que la estética no es solamente una cuestión de, che, me gusta, no me gusta, sino que desde la estética se puede validar una obra de arte como tal, es decir, solo en la medida de que esto entre dentro del registro de algo considerado como estético, pasa a formar parte de- del terreno o el ámbito del arte. ¿Está bien? Obviamente, acá está presente, digamos, sería como no me sale la palabra, como el consenso en un grupo de que algo es estético, es considerado de esa manera y es considerado arte. Se necesita esa validación común, esa validación colectiva. Quizás esa validación colectiva, el colectivo puede ser el público, o el colectivo puede ser un conjunto acotado de, no sé, de otros artistas que validan esa obra como tal, de instituciones que validan esa obra como tal. ¿Sí? Hay diferentes formas de llegar a esa validación. ¿Sí? Si nosotros trazamos, como les decía antes, un recorrido a lo largo de la historia sobre esta idea de arte, estética y belleza, quizás nos sirve seguir la propuesta de Hegel, que marcaba básicamente 4 momentos en la historia del arte y la belleza. El primer momento es lo que él llamó el momento simbólico, lo que nosotros podemos entender algo como en este momento preartístico, en Oriente y en Persia, donde la belleza era básicamente la representación como analogía de lo sagrado, o sea, aquello que el objeto del arte, digamos, en este momento, era básicamente la, sería como eh, lo sagrado en términos de como una veneración, una manera de ofrenda, como una manera de, de entregarse a ese ente superior. Por eso es que la figura del artista no tiene importancia. En este momento las obras no se firman, se sepan o no quién las realizó. Quizás incluso la realizan muchas personas en conjunto. Entonces pues, no es lo importante quién lo hizo, sino el objetivo, ¿no? Lo sagrado está por encima de la subjetividad. En este lugar, la arquitectura quizás es la representación icónica de este tipo de manifestación y las cosas, la grandiosidad o la grandilocuencia y la magnificencia de grandes edificios, ¿no? Los edificios enormes, los monumentos, las pirámides, la efigie, todos esos son representaciones de este momento simbólico. En el momento clásico, en el momento posterior, acá sí la idea de belleza es como que se plasma, es como, digamos, el momento donde nosotros solemos asociar la idea de belleza o el inicio de la idea de belleza dentro de la filosofía y el análisis estético de las obras. Aquí quizá lo paradigmático va a ser la escultura, como una representación
de la belleza situada en la armonía y las proporciones. Acá nace lo de la buena forma. La buena forma tiene que ver con esto, bueno, las matemáticas unidas a esta idea de las proporciones, ¿no? En las relaciones tales que definen qué cosas son proporcionales y cuáles no, cuáles están en armonía y cuáles no, qué relaciones entre las dimensiones, entre los objetos, entre los elementos son lo que definen algo bello o no, y por ende estén dentro del ámbito de lo artístico o no. Bien, el arte griego quizás es el inicio de este momento. Posteriormente el momento romántico, donde la pintura, la música y la poesía, podríamos ubicar en estas tres disciplinas, el momento, digamos, la manifestación más clara y plausible de este momento romántico, donde la belleza se expande. Ahora ya el concepto de belleza es un concepto de belleza más expandido. ¿Por qué? Porque ya como parte de la propuesta estética, también entra lo feo, lo tortuoso, la disonancia o el desborde. ¿Sí? Todos estos conceptos, estas ideas que no estaban presentes, por lo menos de una manera más general en las propuestas artísticas anteriores, empiezan a ser parte del discurso. Acá la introspección, la belleza como expresividad, la subjetividad más absoluta de la emocionalidad interna de cada artista manifestado en estas producciones. Pero aunque que se traten estas cosas que nosotros podemos pensar como fuera de lo bello, siempre estaban en un vínculo con la belleza. O sea, la belleza seguía siendo el centro porque estas manifestaciones eran, aunque sea en oposición a la idea de belleza, seguían trabajando en esta dualidad, en esta oposición entre lo bello y lo feo, y con esta idea el ejemplo de la imagen del grito de Edvard Munch, es también un icono de esta época, de este momento, y si vamos a la música, la Noche Transfigurada y otras obras de Alon Schoenberg, donde se abandona, por ejemplo, el sistema armónico tonal, se pasa a la igualdad del semitono, al semitono como unidad y a la igualdad, la eliminación de un centro tonal y la igualdad de todos los semitonos de una escala, ¿no? De una escala dodecafónica. ¿Qué sucede en la actualidad, o digamos, más en el siglo XX en adelante? Bueno, básicamente el cambio de paradigma eh, es más abrupto, porque finalmente lo que se abandona es la idea de belleza. Si hasta aquí desde un lugar o del otro, la belleza siempre era el centro de todo. Bueno, ahora ya no, se abandona esa idea de belleza y el no puede estar en la idea o el concepto, en la metáfora, pero la belleza ya no es relevante para el discurso. ¿Sí? Obviamente podemos encontrar obras donde se centren en eso, pero casi que hay otros temas que se ponen en cuestión a la hora de encontrarnos con obras de arte, ¿sí? Ya no es lo más importante aludir a esa idea de la armonía o incluso de las manifestaciones de lo feo, de lo oscuro en oposición a la belleza, sino que se tratan de otras cosas. Se amplía el panorama que hace a la idea del arte en su totalidad. Pero como decía recién, nosotros seguimos encontrándonos con la idea clásica, incluso, de la belleza. Pero esa idea clásica de la belleza se mudó, digamos, podemos decir que se mudó a la industria y al diseño, ¿no? A la cultura del entretenimiento, al ámbito del entretenimiento, la comunicación. ¿Sí? Acá lo que va a ser importante es la idea de función. Ahora, estas ideas clásicas de belleza tienen una función, están resignificadas y se convierten en signos de comunicación. Acá la idea de la función en directa relación con la intención comunicacional. Bien, estos aspectos, estos rasgos sensoriales
del arte más tradicional, pasan a la industria de la belleza. ¿Bien? Como nombramos recién, la idea de diseño es muy fuerte acá. Nace la idea de algo como diseñado, en principio ligado, como dice Carmelo, al concepto de ideación, es decir, al acto de creación común a todas las actividades artísticas. O sea, el diseño es parte del arte. El diseño es parte del arte. Esta causa primera es este impulso del proceso por el cual finalidad, función y forma expresiva se constituyen en la base de una buena realización. ¿Está bien? Desconociendo esta causa primera, solo podemos valorar el objeto creado, pero no evaluarlo, puesto que esta causa se constituye en el proceso formal, con todas las implicaciones de su construcción. Esta formalización se articula a través del material, del procedimiento, de las herramientas pertinentes e incluso a través de razones de orden económico. ¿Qué quiere decir acá, Carmelo? Que la idea del diseño está subyaciendo cuando algo se proyecta, que en la idea de diseño uno elige eh, la mejor forma o la forma más efectiva de articular los materiales elegidos con los procedimientos adecuados para llegar al objetivo. Eso es diseñar, eso es planificar, partir de una idea, elegir los materiales y los procedimientos tales que me devuelvan el resultado. Esto obviamente está vinculado a la idea de lo proyectual, ¿sí? Y a partir de ahí es donde se puede evaluar. Nosotros, obviamente, tomando estas ideas, lo que vamos a evaluar a la idea de, digamos, cómo nosotros vamos a hacer nuestro abordaje estético de cualquier producción. Bueno, nosotros no vamos a evaluar si algo nos gusta o no nos gusta, pero sí si algo es pertinente o no en relación a sí mismo, a su propio planteo, a su propia idea. Entonces, la idea de esa coherencia que tiene que haber entre la producción y la propuesta. Eso es lo que nosotros vamos a hablar desde el punto de vista estético. La estética tiene que definir, eh, cuando uno elige una determinada estética particular, tiene que estar en directa relación con el objetivo que se está buscando y los medios elegidos para expresar. ¿Bien? Es, por ese lugar vamos a ir nosotros a evaluar o a abordar el aspecto estético de una producción. Bien, vamos con el segundo aspecto, que tiene que ver con lo emocional, con lo que llamamos proyección sentimental. Vamos a escuchar y ver un fragmento musical, a ver qué cosas nos suceden, qué cosas se nos plantean a la hora de escucharlo. El Claro de Luna de Debussy, obra archiconocida, obra del impresionismo francés, obra no me acuerdo el año exacto, pero es el principio del siglo XX, un compositor súper conocido, como Claude Debussy, y una música utilizada en innumerables manifestaciones audiovisuales, en películas, series, en publicidades.
obras de teatro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una súper conocida. Con este ejemplo, más allá de algo que sea conocido, siempre está asociado a una cuestión emocional, más allá de la obra en sí misma, ¿no? Suele estar asociado a esta cuestión de, bueno, nos provoca cosas cuando escuchamos a Debussy, cuando escuchamos el clave de Debussy. Incluso nos recuerda algo que hayamos visto que contenía esa música. ¿Sí? Pero nos provoca algo. Hay una manifestación emocional al escuchar que va más allá de qué notas se está tocando en cada momento, qué armonía es, qué rítmica particular. ¿Está bien? Es claro que cuando nosotros escuchamos música, cualquier tipo de música, algo nos sucede internamente a nivel emocional. Y a eso se refiere con la proyección emocional, la proyección sentimental, perdón. Entonces la pregunta sería, ¿por qué nos gusta o amamos la música? Se sabe que la música, o se define a la música como un lenguaje universal. ¿Por qué el lenguaje universal? Bueno, porque no existe cultura que no, eh, que no tenga música, en el sentido de tanto producir música como escuchar o consumir música. No existe, no existe. Quizás en otros lenguajes no sucede lo mismo. De cada, por ejemplo, hay distintos idiomas para cada lugar, pero la música es música, digamos, en cualquier lugar. ¿Sí? Y la encontramos, no existe cultura sin música. Entonces hay una asociación muy fuerte. Digamos, hay algo que debería poder explicar por qué la música está en todos lados. Y casi no podemos vivir sin la música. No se concibe nuestra vida sin música de alguna manera. Algún mayor o menor vínculo, siempre pasa eso. Pero al mismo tiempo entendemos que es algo altamente subjetivo, o pensamos en principio que es algo meramente subjetivo, que es el tipo de escucha o lo que nos sucede cuando escuchamos música es individual y particular para cada quien. Vamos a ver si esto, cómo se entiende en distintos lugares. Si ven esta imagen, así de primera vista, sin demasiado análisis, ¿qué ven? Rostros. Las Bueno, cosas tienen expresiones. bien, Caras, caras, caras. expresiones. ¿Y por qué, digamos, estamos viendo caras cuando en realidad no hay ninguna cara? No hay ninguna cara acá. No sé, es un ladrillo, un enchufe, no sé, unos pepinos, no sé qué es, un vaso con espuma, una cartera, qué sé yo, hay de todo. Por esa visión subjetiva. Exactamente, esta característica de que nosotros encontramos, vemos caras por todos lados, se llama pareidolia, es una característica propia, es algo que no podemos evitar hacer, es algo que no podemos evitar hacer. Por más que nos forcemos, no vamos a evitar encontrar caras en todos lados. Bueno, esto sucede básicamente porque nuestro cerebro está primado para encontrar patrones. Nosotros sí o sí necesitamos ordenar lo caótico, el caos. Cuando encontramos elementos, necesitamos ordenarlos. Y ordenarlos, no solo ordenarlos, sino asociarlos a algo conocido. ¿Está bien? Esto es parte de nuestro ser, es parte de nuestra evolución a lo largo de los siglos. Y más allá de esta necesidad, existe un placer asociado a ese descubrimiento. Cuando logramos hacer esas conexiones, cuando logramos darle sentido, cuando entendemos que algo es significativo, ahí eso nos produce placer. ¿Está bien? Es doble esta producción. Y para la música esto es súper importante, para todo es importante, pero para la música en particular esto sucede de la misma manera. Cuando encontramos sentido a algo, esto nos produce placer. ¿Bien? En la música, hablando de los patrones, la repetición es como uno de los elementos fundamentales, que además es una de las características que parece ser la única que es común a todas las culturas y géneros. O sea, si hay uno de los aspectos que podemos encontrar en cualquier género musical y en toda cultura que produce música, que dijimos que son todas, el elemento común siempre es la repetición. Y esa repetición tiene que ver con encontrar ese sentido, ese significado, ese patrón, esa organización que nosotros podemos identificar. Que exista una repetición nos indica que hay una intención. ¿Está bien? Que alguien tuvo la intención
de crear eso. En ese aspecto de intencional es donde se produce la comunicación. Nosotros empezamos a comprender ese patrón, emprendamos hacer algo común entre aquellos que estamos escuchando y nosotros que lo estamos decodificando. Podemos hacer esa decodificación justamente porque existen esos patrones que nosotros compartimos. ¿Bien? Ese sentido se hace propio en la construcción musical. Por ejemplo, Steve Reich, basándose en esta idea, perdón, creó en 1967, 68 por ahí, esta obra que se llama It's Gonna Rain, que básicamente va a tomar literalmente una grabación de un fragmento de un pastor que está haciendo una oración, perdón, como un discurso sobre donde se declara que se aproxima el fin del mundo. Y dice que va a llover y no sé, va como viene con el diluvio universal. Toma esa frase y la va a trabajar con estos dispositivos técnicos que eran propios de la época. Acá estamos viendo cómo la tecnología también siempre está vinculada con el arte, las nuevas tecnologías. Acá la idea de poder grabar, poder tener registro de algo y poder manipularlo a nivel analógico, en este caso a nivel de cinta. He began to warn the people. He said, after a while, it's going to rain after a while. For 40 days and for 40 nights. And the people didn't believe him. And they began to laugh at him. And they began to mock him. And they began to say, it ain't going to rain. It's gonna rain, 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 it's gonna 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 it's Fíjense como algo que hablábamos al principio, de cómo, por ejemplo, esta voz, primero es un discurso, es una voz humana, es algo que nosotros quizás podemos, si entendemos inglés, podemos decodificar, si conocemos el contexto, si nos toca alguna fibra emocional aquello que dice, por un lado, pero después se transforma en mero sonido, la organización tiene que ver básicamente con la repetición, tiene que ver con la cuestión tímbrica, y en la repetición en la repetición extrema yo puedo dejar de escuchar incluso la repetición para eh, poner el foco en las variaciones mínimas tímbricas y tal, ¿no? Cómo se transforma desde algo textual a algo meramente tímbrico, cómo pasamos del sonido, de lo semántico a básicamente lo tímbrico y lo estructural. ¿Bien? La estructura, la regularidad, el loop, la repetición, y es a conformar eso. Sí, la síntesis granular, hay una asociación en el sentido que la síntesis granular parte de pequeños fragmentitos de sonido que son reproducidos de distintas maneras. En este caso no llega a ser síntesis granular, pero hay una asociación en el sentido de esto de pequeños fragmentos sonoros que yo puedo descomponer.
Nosotros sabemos que el proceso de escucha, que cómo nosotros procesamos la música que escuchamos, es algo sumamente complejo, que abarca desde lo fisiológico, lo cognitivo y lo motriz. O sea, todos esos aspectos se ponen en funcionamiento cuando nosotros escuchamos música. En definitiva, influye en nuestro comportamiento individual y social. Hasta socialmente la música nos define, nos establece parámetros, nos establece objetivos. La música y el sonido también pueden afectar nuestro ritmo cardíaco, por ejemplo, nuestra presión arterial y las hormonas y las ondas neuronales. Fíjense todo aquello que la música pone en funcionamiento. Se sabe que estimula la producción de óxido nítrico, o sea, cuando estamos escuchando música, el óxido nítrico sube, que es una sustancia vasodilatadora, es por eso que nuestra presión arterial puede subir o incluso bajar, y eso cambiar nuestro ritmo cardíaco. Estimula la liberación de la serotonina, que es un neurotransmisor vinculado con el estado de ánimo. Es muy conocido también como ciertas músicas se usan con una función terapéutica, ¿sí? Para reducir el estrés o para eh, trabajar ciertas afecciones eh, psíquicas o emocionales. Y también ayuda a reducir, se sabe que ayuda a reducir los niveles de cortisol, que es una hormona responsable del estrés y la ansiedad. Pero fíjense que estamos hablando de que la música nos afecta directamente el cuerpo, pero de una manera no figurada, sino literal. Literalmente afecta a nuestro cuerpo. Está produciendo eso. Existen distintas áreas en el cerebro que se vinculan directamente tanto con la percepción como con el quehacer musical. Se sabe que hay partes de la corteza externa cerebral que tienen esa relación. Y por ejemplo, acá en la corteza prefrontal, que está vinculado con la expresión y la toma de decisiones, está directamente relacionado con la música. Ni hablar de la corteza auditiva, que es la parte del cerebro que decodifica los sonidos, que básicamente se encarga de analizar y reconocer a los sonidos. La corteza motora, ya con una cuestión más de movimiento corporal, por ejemplo, que se pone de manifiesto cuando ejecutamos un instrumento, o incluso cuando estamos bailando, ¿sí? Obviamente en directa relación con la corteza auditiva, yo tengo un feedback directo entre mis acciones musculares y aquello que estoy escuchando. Entonces hay una realimentación directa entre la corteza auditiva y la corteza motora, que permite que un instrumentista pueda ejecutar un instrumento o nosotros podamos bailar una música eh, a ritmo, digamos. La corteza sensorial controla las sensaciones táctiles, ¿no? El hipocampo, que vincula la memoria musical y la experiencia. La corteza visual, si estamos en presencia de la lectura de partituras, por ejemplo, o la visión de los propios movimientos cuando estamos ejecutando un instrumento. Y el cerebelo, que está involucrado en el movimiento mientras se baila o se toca un instrumento, también como las reacciones emotivas. ¿Bien? Entonces, todas esas regiones del cerebro se activan y se vinculan a la hora de escuchar música. En 1904, Santiago Ramón y Cajal propuso una idea que es como aventurada, quizás fue aventurada, muy aventurada en ese momento, diciendo que la anatomía misma del cerebro podría cambiar con el entrenamiento musical, con el entrenamiento general y con el entrenamiento musical en particular. Alguien que realizaba una disciplina de manera sistemática, consciente y regulada, podría modificar anatómicamente su cerebro. Es decir, que mi cerebro físicamente se agrande o se achique en determinadas zonas. Eso es como mucho decir. Bueno, efectivamente eso no hace muchos años se descubrió que es cierto. Haciendo algunas resonancias magnéticas, análisis de tomografías del cerebro, se pudo ver la diferencia a nivel cortical, el grosor de partes del cerebro diferentes en gente que estaba instruida o eran músicos profesionales, diferente de aquellos que no lo eran. O sea, evidentemente el cerebro era otro.
El cerebro es como ejercitar un músculo, que se va creciendo. Ese músculo, bueno, había partes, diferentes personas con diferentes tipos de entrenamiento musical tenían secciones del cerebro anatómicamente diferentes. Esto es nada, es una locura total. Existe lo que se conoce de hace mucho, lo que se conoce como sistema de recompensa. Esto es el conjunto de mecanismos realizados por nuestro encéfalo, o sea, es parte del encéfalo, que permite que asociemos ciertas situaciones a una sensación de placer. ¿Sí? Esto propio con muchas cosas se da. Y a partir de esto, podemos aprender de estas sensaciones. O sea, aprendemos qué cosas nos generan placer. Esto nos lleva a que en el futuro vamos a intentar tratar de replicar esas situaciones que nos generaron esa experiencia. ¿Está bien? Como que siempre vamos en búsqueda de aquello que nos da placer. Esto es obvio, pero se descubrió que esto tiene que ver con una cuestión básicamente en el núcleo accumbens, la parte más interna del cerebro, unas hormonas se disparan en el momento que nosotros sentimos placer y esas hormonas son las que dirigen nuestro comportamiento, pero de una manera tal, por ejemplo, que nos permite sobrevivir. A esto se lo conoce como los reforzadores primarios. Bueno, muchas cosas nos pueden dar placer, pero estos cuatro reforzadores primarios son los que nos permiten sobrevivir. ¿Está bien? A lo largo de nuestra historia, si nosotros no, digamos, ¿por qué nosotros sentimos placer cuando dormimos, tenemos sexo o comemos un chocolate? Bueno, porque eso el cerebro nos estimula para que sigamos haciéndolo, porque si no lo hiciésemos, básicamente nos extinguimos, o nos morimos de manera individual, y si no, en todo caso, nos extinguimos a nivel colectivo. ¿Está bien? Entonces, ese neurotransmisor que se dispara o que se activa, que se refuerza, es la dopamina, ¿no? Y lo que se descubrió es que la música también activa, o sea, genera dopamina en las mismas áreas del cerebro que los reforzadores primarios. O sea, es como decir que la escucha de la música está al mismo nivel que comer, beber, dormir o tener sexo. Es decir, es tan necesario, o por lo menos, no sé si aventurar lo que yo dije antes, si es tan necesario para la vida, pero está ubicado en el mismo lugar del cerebro, en la parte más interna del cerebro. Existen algunas teorías, muchas, voy a presentar cuatro nomás, de por qué tenemos una respuesta emocional a la música, ¿no? Una teoría que se puede denominar asociaciones aprendidas tiene que ver con una cuestión cultural, cómo nosotros eh, asociamos o recordamos en un contexto emotivo, cuando se utiliza la música, esos patrones musicales en ese mismo contexto repetidas veces y difundido masivamente, genera una asociación. Quiere decir que tal música utilizada en un contexto determinado, emotivo determinado, bueno, se asocia y se une directamente a eso. O sea, escuchar la música de Debussy en un contexto de, no sé, una cosa melancólica, va a hacer que nosotros, cada vez que escuchemos una música de Debussy o algo parecido a la música de Debussy, nos dirija directamente a esa misma sensación. La segunda tiene que ver con las expectativas musicales. Esto es, hay ciertas características de la música que nosotros aprendemos también, que nos generan expectativas. O sea, nosotros a lo largo de nuestra vida, escuchando música, por más que no lo hagamos de una manera sistémica y objetiva y elegida, aprendemos estructuras musicales. O sea, nosotros podemos reconocer estructuras musicales. O sea, sabemos música aunque no hayamos estudiado. Esto quiere decir. Nosotros podemos reconocer ciertos elementos en la estructura musical por escuchar música todo el tiempo. Escuchamos que un acorde de quinta, un acorde dominante, suele resolver en un acorde de primer grado. Quizás lo que estoy diciendo no sepan a nivel de terminología lo que es, ni tengan idea de lo que estoy hablando, pero seguramente yo le pongo chan, chan, si hago eso, que ni siquiera es un acorde, es un ruido, bueno, esa secuencia de sonidos tiene una lógica y genera una expectativa. Nosotros la escuchamos miles y miles de veces
en distintas músicas, y eso se grabó en nuestra cabeza. Esas estructuras, esas organizaciones musicales se grabaron en nuestra cabeza y las esperamos. Hablábamos antes de que nosotros nos genera placer reconocer estructuras, poder armar sentido en las estructuras. Entonces nosotros todo el tiempo estamos tratando de buscar que eso resuelva de la misma manera. Esas serían las expectativas musicales. Luego, hay una manera en que ciertos movimientos o posturas que generan emociones se suelen asociar a músicas con esa misma expresividad. Es decir, ahora vamos a ver que ciertas características musicales tienen una relación con ciertos movimientos o posturas que a su vez tienen relación con cierta expresión emocional. Y luego los sonidos activantes, que ya es una cuestión fisiológica, donde ciertos sonidos a nosotros nos disparan cosas aunque no querramos. Nos activan o nos invocan a hacer cosas aunque no querramos. Vamos a poner el primero. Si yo escucho este fragmento musical, yo pregunto a qué les remite esta música que estamos escuchando, ¿qué podrían decir? Si bueno, esto yo lo puedo asociar con qué. Tiburón, me dicen. Bueno, hay un gesto al principio. Charam, charam. Claro, Ese como pequeño una gesto situación musical. crítica, ¿Cómo? como una situación crítica, Bueno, como... hay eso que Como una están. película de suspenso, tipo Bueno, una onda. suspenso, ¿no? Pasa algo con eso, ¿no? Sí, Tiburón, terror, pero tal cual, un thriller o algo de suspenso, algo que bueno, ese tipo de música, bueno, ese tipo, ¿por qué hacemos esa asociación? Y no decimos, esto me da, no sé, una película cómica, o algo, o una situación cómica, o algo risueño, o algo que incluso de amor, ¿no? Que hay algo de eso que no coincidimos en que no se produce. No lo podemos hacer con ese tipo de emociones, y sí con otras, claramente. Bueno, esto tiene que ver con que muchas veces este tipo de músicas, o esos gestos, algunos de esos gestos musicales, no sé, las trompetas en agudo, los metales, tocando cierta secuencia de notas, eh, las percusiones enfatizando el pulso, etcétera, etcétera. Muchos de esos gestos musicales se asociaron muchas veces con, por ejemplo, podríamos, el cine, si quiere, como algo más masivo, se usaron ese tipo de gestualidad dentro del cine vinculados a una situación, a un contexto emotivo particular. Por ejemplo, generar tensión, suspenso, lo que hablábamos recién, con este tipo de música, con algo así o algo parecido. Eso lo aprendemos, eso lo aprendemos. Entonces, cuando escuchamos esta música, que se parece a una música de una película donde había una situación tensional, un thriller, bueno, y ahí queda la asociación hecha, ¿no? Vamos a escuchar otro ejemplo. Y ahora, ¿a qué lo asocian? Oscila.
También, suspenso, por eso hago suspenso. Realmente es una obra de Varese, arcana, del principio del siglo, ¿no? Pero digo, todas esas acciones se producen por eso. El lenguaje, esta obra, Varese no la compuso por una película, no pensaba en estas situaciones que estamos describiendo. Pensaba en relaciones armónicas, pensaba en cuestiones tímbricas de los sonidos, pensaba en otras cosas, no pensaba en esto que estamos describiendo nosotros. Quizás en su cabeza eran otras las emociones que se ponían en juego cuando estaba construyendo esta obra musical. Pero de repente esta misma obra o aspectos parecidos se fueron repetidos a lo largo de la historia y la cultura lo aprendió así, ¿no? Es cierto también que esto depende de la cultura, quizás lo que nosotros aprendemos en la cultura occidental no es lo mismo que sucede en otras culturas con estas analogías, ¿no? También. Bueno, todo ese tipo de películas usan, si ahora nos, digamos, ponemos a analizar todo este tipo de ejemplos que están nombrando ahora, por el chat, Hitchcock, el gabinete del doctor Caligari, obras más vinculadas con la acción y eso, van a encontrar, podemos, digamos, si hacemos un análisis musical más pormenorizado, vamos a encontrar estos gestos musicales parecidos. O sea, vamos a encontrar instrumentaciones parecidas, vamos a encontrar orquestas parecidas, vamos a usar usos armónicos parecidos. De hecho, existe la carrera de composición musical para cine donde todo esto se estudia. Se estudian los compositores del romanticismo, se estudian los compositores clásicos, se estudian los compositores de música más cercana, como si fuese el siglo XX, ¿no? Donde todo esto funciona, digamos, funciona así. Alguien había levantado la mano, creo. Sí, yo, profe. Sí, No, o sea, en realidad era más como para hacer la idea en mi cabeza, como creo que más de la nota, sino la composición de la música, como que esto pareciera que notas agudas de corta duración generan suspenso, la gente lo asocia al suspenso, entonces es como una métrica que se va usando, no importa el instrumento en sí, sino que el patrón del ritmo hace que genere cierta situación en una sí. película. O sea, como que lo veo un poco como por ese lado, que no sé si está bien. Sí, no es que también está mal. En realidad es más complejo que eso. Habría que hacer como un análisis muy detallado de qué elementos específicos de tales músicas son las que nos producen la asociación. Por ejemplo, recuerdan la imagen de las caritas. Bueno, ¿qué elementos particulares de cada una de las imágenes nosotros tomamos por asociación a una cara? Bueno, es lo mismo, acá digamos, cuáles son los rasgos distintivos de cada música con cada género, no es que nosotros estaríamos descubriendo la pólvora, digamos, eso ya se hace, te digo que se estudia en las carreras, ¿sí? Podríamos hacer casi un catálogo, de hecho se hace, es como, bueno, hablamos del diseño, qué elementos, qué combinaciones de sonidos, qué combinaciones de instrumentos, qué combinaciones de altura, qué combinaciones de registro devuelven por asociación qué tipo de emocionalidad. ¿Por qué? Por la asociación. Y eso se va construyendo, la cultura lo va construyendo a lo largo de los años. ¿Está bien? No es simplemente que si yo pongo sonidos cortos, siempre tienen que ser sonidos cortos, de una determinada tímbrica, o sea, es un conjunto de elementos que te devuelve, en definitiva, en una cultura determinada, donde uno sabe que se aprendió eso, que está consensuado, está aceptado, esa analogía se va a producir. Acá tenemos, por ejemplo, cómo diferentes músicas causan diferentes sensaciones o emociones en la misma secuencia visual. Vamos a ver. What many people may not realize. Vamos a poner subtítulos. Si lo puedo poner. Sale muy feo, los subtítulos están tan raros. La traducción automática hace cosas raras, pero no importa, no va a servir. Igual se va a entender sin tener que leer. What many people may not realize is that music is an incredibly important part of film and television. If used correctly, it can enhance the emotions of any scene. For example, the music you're listening to right now is making me seem like the coolest, suavest guy in town. Get that wrong, it sounds like this. What many people may not realize is that music is an incredibly important part of film and television. Do you see what I mean? That was just one example of how music can change the viewer's perspective.
Let's have a look at a couple more. Here's your tea. Oh, cheers. Did you put sugar in this? Yeah, I did. We assume the tea drinker isn't very happy with the fact sugar's been put in their tea, because the music is telling us this. However, if we replace the music with something else, we get this. Did you put sugar in this? Yeah, I did. Looks like the sugar wasn't so sinister after all. Let's have a look at another one. Music can affect the way you observe and judge certain characters. The man we just saw seemed like a hero or some sort of leader. But if we change the music, he looks like a villain. And now it looks like he's grieving. But let's try another one. The music indicates that the man is running somewhere to do something good. This is what the music is telling us. But if we switch it around... Now it looks like he's running away from something bad. Bien, queda claro, ¿no? Cómo la música va a afectar directamente aquello que escuchamos, cómo percibimos, incluso leemos gestos que antes no leíamos en el mismo fragmento. A ver si lo puedo salir. Vamos a ver el full screen. Espero que no me salió. Ahí está. ¿Qué son ahora sí, las expectativas musicales? El segundo punto. Está también basado en el aprendizaje, esto es en nuestra experiencia cotidiana con la música, donde adquirimos conocimientos estadísticos sobre las propiedades de las estructuras musicales. Esto era lo que decía, que a pesar de que nosotros no hayamos estudiado música, estamos aprendemos configuraciones o patrones musicales vinculados a ciertos estilos o a una sintaxis musical particular. Y esos conocimientos van a generar expectativas, es decir, nosotros esperamos a partir de eso que las cosas sucedan de una determinada manera y en la concreción o no de esas expectativas puede directamente convertirse en una emoción. Puede ser que nos genere algo placer o tensión o displacer en función de si esa expectativa se cumple o no lo hace.
En un contexto conocido, aprendemos que lo que más veces ocurrió en el pasado se vuelve a repetir. Por ejemplo, de tanto escuchar conciertos para piano de Mozart, uno termina aprendiendo que a un adorno como este le seguirá esto. Si fuese un libro, ¿no sonaría así un punto seguido? Nuestra vida se organiza sobre la base de pequeñas y grandes expectativas. Esperamos que el sol salga cada mañana, que si llamamos por teléfono alguien conteste, que se abra el ascensor en algún momento, que a un relámpago le siga un trueno, que una frase termine en un punto, o que si alguien toma aire, luego lo suelte. Anticipar es algo innato, y eso porque la prioridad del instinto es sobrevivir. Si pudiésemos predecir el futuro, nuestra seguridad estaría garantizada. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuándo? ¿Dónde? Son todas preguntas cruciales que se responden a través del instinto y el razonamiento. Cuando acertamos con nuestra predicción, nos sentimos bien. Así premia la naturaleza nuestro buen ojo. La memoria es esencial. Así aprendemos de la experiencia. Aun cuando sabemos lo que va a pasar, nos ponemos en alerta. Con la música pasa lo mismo. También pone a prueba nuestras expectativas. Cada expectativa tiene un momento de tensión y reposo. Hay un qué, pero también un cuándo. Podemos recibir lo que esperábamos, podemos recibir lo que no esperábamos, o podemos recibir lo que esperábamos pero más tarde. Existen tantos qué que podemos predecir. Por ejemplo, es fácil anticipar que la última nota de esta escala va a ser esta. O que el siguiente acorde será aún más suave. Así pasa también con los cuándo. Naturalmente nos sincronizamos con los ritmos de nuestro organismo, con la respiración, los latidos del corazón, los pasos al caminar. Esta regularidad nos permite anticipar y así coordinar nuestros movimientos con la música y poder bailar e incluso marchar. Si no, bueno, el cerebro aprende y busca nuevos caminos para mejorar su capacidad de predicción. Es gracias a estos mecanismos que podemos disfrutar la música. No es necesario saber cómo describirlo, pero hay algo de promesa en cada sonido. Si no fuéramos capaces de generar estas expectativas, no podríamos sentir la satisfacción, la exultante felicidad de la recompensa. ¿Y qué pasa si lo que recibimos no es lo esperado o lo inesperado es un silencio? ¿Y si de entrada nos sorprende? La paradoja es que en el arte hay que esperar lo inesperado. Ahora, ponle pausa y escucha música de estos tres compositores. Wagner llevó al extremo el concepto de la sorpresa en los puntos de llegada. Schoenberg fue un paso más allá y plantea un mundo musical sin puntos de llegada. Y Stravinsky finalmente juega con lo impredecible del cuándo va a ocurrir la música, es decir, con lo inestable del ritmo. El bolero de Ravel está hecho sobre un esquema de repetición, pero ¿cómo va a terminar? ¿Con más músicos en escena tocando? ¿Con más volumen? Lo que hizo Ravel acá fue pasar su música a otro plano. ¿Cómo no va a ser eso gratificante y liberador? No importa la cantidad de veces que lo hayamos escuchado, uno siempre termina involucrándose con la sorpresa. Romper esquemas.
¿Qué música podría tener valor si no lo hace? Bien, las expectativas, ¿no? A ver si, venga, a ver si se puedo poner. Bueno, esto lo vamos a dejar. Hablábamos de la tercera teoría que se basaba en la cuestión de los movimientos o las posturas. Bien, vamos a ver este pequeño fragmentito y vamos a analizar eso. Habrán visto esta película, ¿no? Intensamente. Bueno, ahí vemos el ejemplo de estas dos, tanto en este personaje que es felicidad como que es tristeza, cómo su postura corporal es diferente, cómo los tipos de gestos que realiza cada una es diferente. Y esa asociación, ese vínculo con esa cuestión postural y física que expresan emociones, se vincula también o se puede vincular con cierta gestualidad musical o sonora. O sea, podemos decir, y se lo dice acá, que ciertas expresiones más alegres están asociadas con algo más rápido, algo más sonoro y algo más agudo. En cambio, por otro lado, una cosa más, digamos, reconocemos un gesto más lento, más grave, más pausado, asociado a otro gesto corporal más cerrado y de movimientos más lentos y algo más, más sea la tristeza. Vamos a escuchar dos fragmentos musicales y vamos a ver con cuál de los dos asociamos a cada uno. Ejemplo 1. bensound.com. bensound.com. Si escuchamos, perdón, el segundo ejemplo. Claramente asociaríamos al primer ejemplo musical con una postura de este tipo y al segundo con este, ¿no? Existen ciertos rasgos en esa cuestión corporal, postural y de movimiento. Digamos, si nosotros podemos decir que un movimiento más rápido, más abierto, sonidos más agudos, tienen que ver con algo más alegre y viceversa. Bueno, hacemos esa doble asociación entre esa gestualidad física o corporal y la gestualidad musical, y a su vez esa asociación con una emoción determinada. ¿Está bien? Como ese doble link asociativo. ¿Bien?
Finalmente, los sonidos activantes que influencian a nuestro sistema nervioso simpático de una manera muy directa, o sea, nos pueden generar tensión, nos orientan o nos excitan fisiológicamente, ¿sí? Por ejemplo, un sonido como este. ¿Sí? El sonido del despertador, por ejemplo, ese tipo de sonidos básicamente nos van a activar fisiológicamente. Directamente funcionan de esa manera. Entonces, como para resumir, en estos 4 abordajes, vamos a decir, podemos identificar 2 que son culturales, que tienen que ver con la memoria, con el conocimiento, con aquello aprendido, como son las asociaciones aprendidas o las expectativas musicales, y 2 que podemos clasificar como universales, es decir, tanto los movimientos expresivos como los sonidos activantes no dependen de la cultura de nuestro conocimiento previo. Hay una cosa más directa de asociación donde nosotros podemos vincular e identificar ciertas estructuras sonoras con determinadas emociones. ¿Está bien? Ahora sí, pasando al tercer aspecto, al narrativo, ya es ahora como el más fácil de identificar, el más directamente utilizable con lo que están haciendo, tiene que ver con la referencia, la evocación y la semanticidad, cómo el sonido puede comunicar a partir de sus estructuras. Nos vamos a preguntar algunas cosas. ¿Los sonidos son portadores de significados? Eso sería lo primero que nos tenemos que preguntar. ¿Son capaces de producirnos una significación directa a estos sonidos? ¿Es el significado de los sonidos una cualidad que les es propia? O sea, ¿es natural a los sonidos? ¿O el significado es una función otorgada y relativa al contexto y construida por la cultura? Es decir, ese tipo de vínculos está dado por lo contextual o es propio y natural de los sonidos. ¿El sonido como signo tiene un sentido unívoco o es polisémico? Es decir, puede significar muchas cosas al mismo tiempo. ¿En qué medida los sonidos son resignificados a partir de su uso dentro de otros lenguajes, como el cine o los videojuegos? Bueno, hemos visto recién cómo se interrelacionan música e imagen en el contexto audiovisual. A partir del diseño, ¿en qué medida se pueden utilizar y dirigir el significado de los sonidos para construir un discurso, para generar sentido? Y ahí es donde nosotros vamos a intervenir directamente. Si nosotros vamos a poder direccionar estas ideas. ¿Se puede contar con sonidos que carecen de referencia? O sea, cuando usamos sonidos abstractos, aquellos sonidos que no podemos vincular con una fuente directamente, de manera directa, ¿sirven para comunicar? ¿Podemos contar algo con ese tipo de sonidos? Vamos a ver algunos abordajes y algunas teorías. Henri Posieux, por ejemplo, dijo que, al igual que las vibraciones luminosas, los sonidos nos aportan una imagen de las cosas, una información sobre alguna de sus propiedades. Por ejemplo, su peso, su tensión, su elasticidad, la energía mecánica potencial que contienen y que pueden liberar en ciertas condiciones. Es decir, está diciendo Posieux, que nosotros podemos, de cualquier sonido, obtener información. ¿Bien? Carmelo dice que las palabras, hablando del texto en particular, hablando del texto hablado, por ejemplo, las palabras aluden a sujetos, objetos, acciones, situaciones y demás imágenes mentales, propias del lenguaje verbal, que se ocupan de la realidad, pero que también aluden al mundo de las ideas, de lo imaginario, de las fabulaciones. Las palabras y sus asociaciones nos remiten a hechos conocidos o posibles, y también a hechos u objetos o situaciones inexistentes, los cuales se hacen presentes por el simple hecho de que podemos visualizarlos a través de su contenido semántico y también porque con mayor o menor previsibilidad las palabras forman imágenes. Está hablando de, básicamente, que nosotros, a partir del lenguaje de la comunicación, de un código compartido, necesariamente eso se conforma como un lenguaje y hace posible la comunicación entre personas porque generan imágenes mentales y imágenes mentales compartidas. ¿Está bien? Pero también debemos entender que un texto no solo es significado, o sea, no solo significa cosas y produce imágenes mentales compartidas, sino que también es una estructura sintáctica, una formalización en el tiempo, un hecho rítmico, una fonación, etc. Tiene con su sentido los elementos inflexivos y expresivos de la música. Y si esto sucede en un texto coloquial, ¿qué cabrá para un texto poético? Es decir, está diciendo que además, no solo literalmente el texto dice cosas, sino también es importante la manera en que se dice, cómo se articula, cómo suena, cómo son su manera o su modo de manifestarse concreto. Vamos a ver algunos ejemplos de esto.
Acá hay un pequeño fragmento de una obra de Georges Arpegis, que es una suerte de performance de este compositor. Vamos a ver cómo el uso de la palabra se resignifica y pierde la cuestión semántica directa y entra a otro nivel más de lo sonoro. Adelante un poquitín. Fugir, 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 j'en fugir, j'en fugir, j'en fou. Pour t'aider et j'appelle élevé témoin choisi. Agiter de causelles et danser sur les routes en chantant des chansons de shampoo. Après que tous les mondes soient allés se coucher. C'est crèche fou, 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 c'est Astien fascien sabien utentien i sentani tienseno nienturo nientalo vien pacien no dientanien tanien allo bestien pontien totonien albien. Claramente, ahora sí, la palabra como algo, como un fenómeno rítmico, la organización rítmica, lo que decíamos de estructuras que pueden determinar que el sonido significa otra cosa. Acá no estamos decodificando simplemente el texto de lo que se dice, de hecho hay palabras que no significan nada, pero están utilizadas por el modo en que se producen, ¿sí? Por la articulación de cada palabra, como esa articulación particular genera estructurado desde un discurso de rítmica regular, genera otro tipo de percepción sobre ese fenómeno. Otro ejemplo de una obra de Luciano Berio, una secuencia para voz solista, no, solista. Esta es una obra de las más conocidas de Luciano Berio dentro de un conjunto de estudios para distintos instrumentos. En este caso, él desplegó las potencialidades de la voz humana, en este caso de la voz humana femenina. Y así sigue por varios minutos, en donde acá encontramos sonidos que podríamos asociar directamente con algo musical, con notas, con alturas, incluso con pequeños fragmentos melódicos, hasta sonidos guturales, risas y otra gestualidad vocal fuera del registro en principio musical, ¿no? Abordando la cuestión más tímbrica y sonora. Otro ejemplo en la música clásica de la India, como el uso de los talas,
una idea de aprendizaje rítmico, ¿no? Ta, di, tom, nam, tarigita ta, di, tom, nam, tarigita ta, di, tom, nam, tarigita ta, Ta, di, tum, nam, tarikatatum ta, di, tum, nam, tarikatatum ta, di, tum, nam, tarikatatum. tom, nam, tarigita ta, di, tom, nam, tarigita ta, di, tom, nam, tarigita. Taditum nam tarikatatum, taditum nam tarikatatum, tarikatatum, taditum nam tarikatatum, 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 taditum. Taditum nam tarikatatum, ta. அப்பன் நீ அம்மை நீ அயனும் நீ அன்புடைய மாமனும் மாமியும் நீ ஒப்புடைய மாதரும் உன் பொருளும் நீ ஒரு குலமும் சுற்றமும் மோரூரும் நீ துய்ப்பணமும் மெய்ப்பணமும் தோற்றுவாய் நீ துணையாய் என் நெஞ்சம் துரபிப்பாய் நீ இப்பன் நீ இம்மை நீ இம்முத்தும் நீ இறைவன் நீ ஏறூந்த செல்வனும் நீ ஏறூந்த செல்வனும் நீ. Los talas son un conjunto de estructuras rítmicas predefinidas. Cada una tiene un nombre, de hecho los conjuntos rítmicos tienen cada uno un nombre diferente, donde utilizan las sílabas y las acentuaciones de cada tipo de sílaba, digamos, la concatenación de vocales y consonantes para definir tipos de acentuaciones, y sus combinaciones, diferentes combinaciones, resultan en talas. Y hay muchos talas diferentes, de diferentes duraciones, de diferente métrica. Y lo que van haciendo, ¿vieron que van aplaudiendo y van tirando la mano cada tanto? Bueno, ahí están haciendo como, contando por conjuntos, ¿no? 3, 4, 5, 7 agrupaciones, y van recitando cada una de estas sílabas. Y es la manera que tienen de aprender la rítmica. Cualquier instrumentista, antes de agarrar un instrumento, tiene que poder dominar el arte del tala, digamos, poder generar toda la rítmica que después va a tocar con el instrumento, dominarla con la voz. Osior, continuando con su propuesta, nos va a decir que los sonidos va a clasificar él como, en principio, en sonidos intencionales y no intencionales, ¿sí? En esta división de sonidos intencionales y no intencionales nos vamos a enfocar en los no intencionales. ¿Por qué? Porque son sonidos que, si bien no tienen la intención de comunicar, de todas formas nos dan información. ¿Bien? En principio los no intencionales pueden estar vinculados con fenómenos azarosos o estadísticos como la lluvia, el viento o las olas. Sonidos que ponen de manifiesto un fenómeno mecánico, como la gravedad, la dirección, el peso, la energía, cuando se cae un objeto. Sonidos que además involucran fenómenos atmosféricos que incluyen artefactos, por ejemplo, cuando una puerta se golpea por la acción del viento, o sonidos producidos por los artefactos, máquinas o automóviles, etc. ¿Bien? Todos estos sonidos que está nombrando, que clasifica, que los ponen en algún tipo de orden, en definitiva está diciendo que de cualquiera de esos sonidos nosotros vamos a obtener información. No, cuando nosotros escuchamos estos sonidos, más allá de decir, es un sonido de un auto, podemos incluso decir qué auto, a qué distancia está, a qué velocidad viene. Es conocido, es parecido a un sonido de un auto que yo ya reconozco o no. ¿Sí? Hay mucha información con cada sonido que nosotros podemos deducir. Esto sucede, querramos hacerlo o no. Lo mismo cuando se cae un objeto, podemos decir si el objeto que se cayó es pesado, de qué material es, de qué altura se cayó, contra qué cosas golpeó. ¿Bien? Y los mensajes intencionales son el habla y la música, fundamentalmente. Dos manifestaciones sonoras altamente codificadas. Saita nos dice que el sonido suministra información a dos niveles. Funciona como un índice, es decir, manifiesta sus cualidades evocativas, esto es la referencia del sonido, o también funciona como materia, manifiesta sus cualidades acústicas. La diferencia entre ambos está dada por la actitud perceptiva. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, obviamente, nuestra función natural, auditiva, de percepción, nos va a llevar a escuchar las cualidades acústicas, perdón, las cualidades referenciales de los sonidos. Decir, bueno, este sonido es un sonido producido por tal o cual objeto, tal o cual persona, tal o cual animal, etc. Pero también nosotros podemos, o los sonidos también manifiestan cómo están construidos internamente. O sea, si es un sonido grave, si es un sonido brillante, si es un sonido opaco, si es un sonido corto, si es un sonido largo, es un sonido con altura, es un sonido más ruidoso. Todo eso también es propio del sonido.
Esto lo voy a saltear un segundito y voy a ir acá, a los sonidos portadores de sentido. Por otro lado, digamos, en relación a lo que planteaba Sarita, Chalcott nos dice ahora, hace como en su texto hace una vinculación, digamos, tratando de demostrar si el sonido es un signo. Se vale de la semiología en este caso y de la semiótica. En este caso vamos a traer acá, que nos va a servir de ejemplo, su idea del abordaje semiológico de Saussure, donde, por ejemplo, nosotros tenemos esta dualidad entre significante y significado, que si hacemos una analogía entre el análisis de la semanticidad de lo textual, podríamos decir que el significante es el sonido, en su dimensión acústica, el sonido en sí mismo. Y los significados pueden ser múltiples, o sea, no solamente es uno el sentido o el significado de un sonido, sino que pueden ser varios. Por ejemplo, los sonidos que tienen por significado la fuente sonora que los origina. Entonces, cuando escuchamos el ladrido de un perro, inmediatamente vamos a asociarnos a ese perro. Tiene que ver, y lo hemos visto en algún par de ejemplos que se ha dicho, tiene que ver con una cuestión de supervivencia, una cuestión evolutiva. Tiene que ver con lo ancestral, con nuestro paso por la historia, donde conocer el origen de ese sonido nos puede salvar la vida, ¿no? Tiene una función, la función primaria de nuestro aparato auditivo es reconocer los objetos y fenómenos que nos rodean. Por eso es que, aun cuando dormimos, si bien podemos cerrar los ojos, nuestros oídos siguen siempre en funcionamiento. No podemos dejar de escuchar. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de alerta es el sistema que está rastreando todo el tiempo nuestro entorno, a ver si aparece algo o se escucha algo que necesitamos que nos despierten. ¿Sí? Los sonidos que tienen por significado la fuente sonora que los origina, también existe la posibilidad de que los sonidos representan algún aspecto o cualidad del objeto. Es decir, lo que decíamos compartiendo con la idea de Saussure, donde nosotros también podemos escuchar las cualidades materiales, las cualidades de tamaño y peso, las cualidades formales o la dureza de un sonido más allá de identificar de qué es. ¿Está bien? O en el caso de que la fuente no sea identificable, es cierto que nos sucede que podemos, si no sabemos qué es, podemos definir cómo está constituido y qué material lo contiene. ¿Está bien? Entonces, este sería un significado causal de cualidad. Sería como la segunda manera en que un sonido puede significar según esta aproximación de Charles. Te voy a pasar. Después tenemos el significado espacial, perdón, sí. El significado espacial, que define cuando los sonidos tienen por significado algunas de las características del espacio en donde suenan. Entonces nos van a brindar información acerca, por ejemplo, de la distancia entre fuente sonora y oyente, la dirección de donde provienen, ¿no? Con respecto al oyente, el volumen de ese espacio, o las materiales o características constructivas de los espacios. Cuando nosotros escuchamos un ruido con una cierta reverberación, estamos escuchando ese espacio. ¿Sí? Su localización en ese espacio con respecto a nosotros, pero también las características materiales del lugar donde se presentan. Más allá de las características o la identificación del sonido propio, es las características del entorno que los rodea. Y finalmente los sonidos con significado señal, sonidos cuyo significado está codificado, sonidos que tienen por significado a coacciones, advertencias y señalizaciones. Hablábamos antes de los sonidos activantes, de estas teorías de por qué nosotros reaccionamos ante el sonido. Y este tipo de sonidos están codificados, o sea, entran dentro de un código compartido donde el sonido de una sirena significa algo. Una sirena de una ambulancia, una sirena de un carro de bomberos o una alarma tienen un significado propio que podemos identificar, ¿sí? Que tiene una función determinada. ¿Bien? Entonces, podemos concluir que el sonido no es ontológicamente un signo, sino en las instancias en las que funciona como tal. Esto es, el significado sonoro no es absoluto, no es propio y natural, sino es una función. No existen rasgos, en su esencia o constitución que de manera natural referencien significados. La relación significante es aprendida, tiene que ver con el conocimiento adquirido.
Y la relación semántica va desde la simple relación de un sonido con la fuente sonora que le dio origen hasta sistemas altamente codificados como el lenguaje hablado o la música. Estas son las conclusiones que Chalco define a partir de ese análisis semiológico que hace sobre la relación entre significante y significado en el sonido. Finalmente, el cuarto aspecto, el aspecto constructivo, tiene que ver con las relaciones, cuando empezamos a vincular sonidos entre sí, más allá, hasta ahora hablamos como del sonido en sí mismo, como el sonido como objeto, como unidad, ¿sí? Como unidad más pequeña, y el análisis de sus significados a partir de ahí. En lo constructivo vamos a ver cómo los sonidos se vinculan entre sí y si esa vinculación puede definir estructuras y comunicar, ¿no? Entonces acá tendremos como tres lugares a observar que tienen que ver en principio con esta unidad fundamental de la construcción, el objeto sonoro, ¿no? Hablamos del aspecto narrativo, el aspecto estético, ¿sí? Ese sería el objeto sonoro. Luego las unidades mayores que conforman estructuras sintácticas que organizan esos sonidos en el tiempo, en el espacio, en la dimensión de la altura, etc. Y luego también los comportamientos, eso es cómo se puede orientar temporalmente la atención del discurso. O sea, como ciertos gestos a nivel musical, esto que analizamos un poco cuando vinculamos ciertas músicas con cierta emocionalidad dentro de la cultura, también tiene que ver con esos comportamientos. Pierre Schaeffer fue un músico, ingeniero francés, que tiene un libro muy famoso que se llama Tratado de los Objetos Musicales, donde empezó a plantear, desde el advenimiento de la grabación, este dispositivo técnico que permitió registrar los sonidos, aislarlos del contexto y resignificarlos. Bueno, eso que permitió la tecnología, que permitió el aparato, el grabador, y manipular la cinta, devino en esta teorización de él sobre lo que denominó el objeto sonoro, que llamó como cualquier sonido que aislamos físicamente o con instrumentos conceptuales, acotándolo en forma precisa para que su estudio sea posible. Es decir, que el objeto sonoro para Schaeffer es una unidad conceptual, más allá que es una unidad material, digamos, que yo verdaderamente puedo aislar, puedo grabar y cortar y obtener esa unidad mínima de sentido para escucharla múltiples veces, como la idea esta de It's Gonna Rain de Steve Reich, que esa repetición me permite, esa repetición continua me va a permitir percibir otros aspectos. Pero también es un objeto de estudio, o sea, en ese sentido es un objeto de estudio, es una unidad conceptual a su vez que le va a permitir a Schaeffer y a nosotros pensar ese objeto sonoro igualándolo a los sonidos de los instrumentos musicales. Cualquier sonido se puede hacer igual que el sonido de un instrumento musical y con eso se puede hacer música o hacer un sonomontaje de la misma manera. Pierre Schaeffer también plantea en esta idea tres tipos de escucha. La escucha causal o ordinaria, que tiene que ver con el sonido para informarse acerca de sus causas. Todo lo que estuvimos describiendo desde el punto de vista narrativo, del aspecto narrativo del sonido, va a tener que ver con esto. Cómo nosotros, a partir de la escucha, esa información que podemos obtener de los sonidos tiene que ver con esto, con la escucha que naturalmente hacemos, porque evolucionamos de esa manera, para tratar de que los sonidos nos den información necesaria para sobrevivir o para comunicarnos. ¿Está bien? Pero también la escucha semántica, que si lo que estamos escuchando es un código que compartimos, como por ejemplo el habla, también vamos a poner en funcionamiento esa cuestión de la escucha semántica. Y finalmente la escucha reducida, a la que deberíamos apuntar, que es una escucha más, si se quiere, más profesional, más guiada, más consciente, más objetiva, en donde tenemos que interpretar a los sonidos más allá de sus causas, sino centrarnos en las cualidades y formas propias del sonido, es decir, las cualidades acústicas intrínsecas de los sonidos. Y esos son ese tipo de escucha reducida, enfocada hacia las características internas del sonido, lo que lo va a llevar al estatus de objeto sonoro, ¿sí? Con el cual vamos a poder, obviamente, trabajar.
Carmelo dice que un sonido es portador de esos dos niveles de significación. El uno sirve para evocar y el otro para estructurar, para dar unidad de sentido a la secuencia sonora, para poder establecer vínculos funcionales con los otros materiales de la banda. Acá Carmelo trabajando y reflexionando acerca del vínculo del sonido en los relatos audiovisuales, en el cine más específicamente, ¿no? Cómo hacer uso de estos dos niveles asociados a estos dos tipos de escucha, en principio la escucha natural y la escucha reducida, la escucha ordinaria y la escucha reducida, en función de que los sonidos pueden contarnos cosas de esos dos lugares diferentes. Existen, si podemos ordenar a las construcciones sonoras, a las estructuras sonoras, en orden de niveles de semanticidad, podemos decir que la primera instancia sería una ambientación, lo que sería básicamente representar o tratar de simular desde la verosimilitud una situación o un entorno determinado. Es decir, básicamente hacer algo como si fuese un doblaje de aquello que queremos representar, sin más que la búsqueda de la referencialidad sonora. O sea, si yo voy a representar un bosque, bueno, busco los sonidos que representen que se asocien directamente con esa fuente, qué sé yo, viento, pasto, árboles, pájaros, algún insecto y qué sé yo, alguna cosa más, que sea verosímil, y con eso voy a poder representar, voy a poder ambientar una situación. En un segundo nivel más profundo, yo podría además, utilizando la escucha reducida y el objeto sonoro, empezar a hacer, más allá de la evocación de cada sonido, de que sea un sonido de viento, de que sea un sonido de pasto y yo lo pueda reconocer y lo necesite reconocer para poder reconfigurar esa imagen de lo que está el sonido representando, puedo hacer uso del sonido como materia y generar vínculos vínculos o relaciones entre los sonidos de manera tímbrica, lo que va a llamar Sheffer y pues Carmelo relación par-par, es decir, una relación de comunión, de una relación donde dos sonidos comparten características tímbricas comunes, o sea, tiene una altura similar, tiene una duración similar, tiene una envolvente dinámica similar, tiene un espectro similar, que va más allá de si se trata de sonidos identificables con una referencia o no. Y en el nivel más de estructuración mayor, de complejidad mayor, de sistema más complejo, está la música, donde se pasan a vincular un montón de parámetros entre sí y se establecen redes relacionales entre esos parámetros, ¿no? Iríamos de lo más evocativo en la ambientación a lo menos evocativo en la música y de una menor estructuración de la ambientación a una mayor estructuración en la música, ¿sí? Vamos a escuchar brevemente algunos ejemplos de esto para que queden en el oído de lo que estamos hablando. Vamos a escuchar una ambientación primero. Sí, en esta secuencia nosotros podemos escuchar, por ejemplo, una especie de carro tirado por un caballo que viene en un lugar, podemos escuchar un poco de agua, podemos identificar, no sé, algunos pájaros,
en esta construcción sonora que su única pretensión es de representar esta determinada situación, este espacio, este entorno. ¿Bien? Sería como este primer nivel. De hecho, es una construcción. ¿Por qué? Porque ninguno de los sonidos que aparecen en este montaje, en esta ambientación, son sonidos reales. No se grabó un caballo, no se grabó un bosque, no se grabó un pájaro, y no se grabó un río o un arroyo. De hecho, son todos sonidos producidos por niños en una actividad educativa, donde con distintos cotidiáfonos, o sea, elementos cotidianos, utilizados de una determinada manera y grabados de otra manera, y después montados como si fuese en Reaper o en cualquier programa, se hizo esta construcción, esta ambientación. Es una especie de pequeño ejercicio de montaje. ¿Bien? Por otro lado, vamos a escuchar este ejemplo. A ver. Ahí va. En este caso lo que estamos escuchando en realidad es parte de una instalación que hicimos con Pablo hace varios años. Es una instalación interactiva donde había una suerte de mural, una escultura de piedra ancestral de Centroamérica, de una piedra tallada muy grande que tenía hecho un mapping y donde la gente cuando se acercaba a esa escultura, la obra de manera, el mapping reaccionaba, la parte visual reaccionaba y el sonido también, o sea, había partes de sonido interactivo, digamos, que funcionaban en tiempo real con la presencia y movimiento del cuerpo de la gente que participaba, y después estaba un loop, que era parte de lo que estábamos escuchando, que funcionaba todo el tiempo, un loop de varios minutos que estaba ahí. Esta construcción en realidad contiene sonidos referenciales, hay ciertas referencias que podemos escuchar, ciertos instrumentos, obviamente habla acerca de lo ancestral y tiene ese vínculo con ese tipo de tímbrica, con ese tipo de género y esa escucha, pero hay sonidos que nosotros podemos reconocer y sonidos que no podemos reconocer, que no sabemos de qué son, cuál es su origen. Son sonidos, qué sé yo, y conviven entre ellos. O sea, y lo que sí está funcionando no es una obra musical, no es una música, en el sentido que definimos antes, pero sí los sonidos están pensados en relaciones entre sí, no cualquier sonido suena porque sí con otro. Hay relaciones de tímbrica, están distribuidos de una manera determinada en el registro, rítmicamente y espacialmente también tienen cada uno en su lugar. Hay vínculos entre los sonidos, no solamente está pensado porque un sonido es un sonido de
tal cosa o de tal otra, entonces es pertinente que estén juntos. También es pertinente que estén juntos porque tienen vínculos tímbricos, ¿está bien? Se usa esa doble, ese doble significado, desde lo evocativo, y si no es de lo evocativo, también desde lo estructural. Y después, bueno, la música, no voy a poner ejemplo porque tenemos otros después, pero la música ya entra a otro nivel mayor, donde vos tenés, por ejemplo, armonías, donde tenés relaciones texturales entre instrumentos, relaciones de registro, etcétera, etcétera, ¿no? Los sonomontajes, si estamos hablando de estos tres tipos de estructuración, podemos dividirlos en narrativos, cuando básicamente están muy directamente relacionados con lo referencial y evocativo. Poético, por otro lado, construido con objetos de poca o ninguna cualidad evocativa, sonidos que no podemos reconocer la fuente, que les dio origen, o una mezcla de los dos, donde conviven, como en el caso que escuchamos recién, tantos sonidos construidos con evocación como sin evocación. Vamos a escuchar un poquitín de cada uno. Así tengo el ejemplo acá. Bien, no importa en realidad cómo termine, qué está contando, no es lo importante. Lo que es importante es que son todos sonidos que nosotros podemos reconocer. Digamos, si escuchamos pasos, puede ser paso de una mujer, un teléfono que suena, el tránsito como contexto, ciertas bocinas, de repente, bueno, todo eso que va sucediendo que nosotros podemos identificar. Lo narrativo es muy fuerte, la referencia es muy fuerte. Nosotros identificamos el origen de esos sonidos. Pero a su vez, tiene una segunda capa, que es quizás más difícil de escuchar ahora, donde los sonidos también están relacionados tímbricamente. Tiene como esa doble capa, ¿no? El sonomontaje plantea que tiene que haber una relación de las características acústicas de los sonidos, aun cuando también lo sean desde el punto de vista narrativo. ¿Bien? Otro ejemplo de un sonomontaje poético. Vamos a ver si tiene referencia o no. Muy bien.
Bien, acá el caso opuesto, donde es muy difícil poder reconocer de dónde provienen o qué son cada uno de esos sonidos. Entonces, ¿cómo se organizan si desconozco la fuente? O sea, ¿qué me está contando? ¿Hay algo que sucede cuando escuchamos esto? ¿O algo que podamos entender, algo que podamos seguir? Bueno, quizás necesita una escucha más detenida, necesita que lo volvamos a escuchar, necesita que nos enfoquemos en otros aspectos, pero realmente tiene una organización interna, aunque nos sea un poco difícil por el lenguaje que manejan. Los sonidos están puestos al azar en donde están. Eso, aunque yo no pueda entender lo que sucede, me resulta un poco difícil de codificarlo. Lo que es cierto, que no es azar puro. Esto no se daría por azar puro. Hay una lógica, hay una organización, y esa organización está dada en los sonomontajes por, en este caso, cuando carecen de referencia absoluta, está dado por esta relación tímbrica entre los sonidos. Los sonidos que están juntos o cerca están compartiendo características. ¿Está bien? A eso vamos a ir a apuntar, a ese tipo de escucha en el cual nosotros podamos trabajar más allá de la referencia. Porque sabemos que ese aspecto también está presente. También está presente. Cualquier sonido, además de ser el sonido de, es un sonido que tiene ciertas características. Y podemos aprovecharnos de esto para contar cosas. ¿Bien? Finalmente, para hacer unos segunditos de un sonomontaje donde conviven la referencia y la falta de la misma. Bien, acá nos encontramos con sonidos con referencia, nos encontramos con sonidos sin referencia y nos encontramos con sonidos que en su origen son referenciales, o sea, podemos identificar la fuente, pero son resignificados y pierden esa referencia cuando tienen otro uso, tienen otra función dentro del contexto del sonomontaje, ¿no? La repetición o incluso su manipulación, su proceso, su procesamiento, su manipulación tímbrica le hacen estar en una zona ambigua o incluso en su uso pierden la referencia o pierden el interés referencial. Es decir,
no es importante la referencia, sino lo que está, el lugar que ocupa dentro del discurso. ¿Está bien? Tendríamos tres casos. En todos los casos, un sonomontaje implicaría esta relación, aunque sea lo puramente narrativo, lo que diferenciaría un sonomontaje narrativo de una ambientación, tiene que ver con que en el sonomontaje narrativo, en este caso, hace uso de las relaciones par-par, es decir, de relaciones de características o cualidades acústicas entre los sonidos. ¿Está bien? Profe, ¿lo puedo volver a repetir? Sí, la diferencia, es difícil quizás entenderlo, pero la diferencia entre una ambientación, que dijimos que su única función es describir una situación o contexto o espacio, es que la ambientación simplemente hace eso, trata de buscar los sonidos con referencia para que nosotros nos creemos imágenes mentales que representen esa situación o lugar. En el sonomontaje narrativo, los sonidos también son muy evocativos, es decir, son referenciales. Yo tengo que identificar la fuente para poder contar la historia, ¿bien? Pero a su vez hay un segundo nivel semántico, un segundo nivel comunicacional que la ambientación no lo tiene, es que los sonidos están vinculados además por cualidades acústicas intrínsecas. O sea, también los sonidos se organizan y están juntos porque comparten características tímbricas, ¿sí? Comparten aspectos o parámetros o propiedades propias. Propiedades propias no, propiedades intrínsecas. ¿Sí? ¿Entendió? Bien. Aquí de alguna fuente de información que tienen a disposición, de donde se sacaron algunos de los conceptos de acá, o sea, libros o textos que tratan sobre estas temáticas que fuimos transitando. Bien. Entonces, para resumir, voy a la diapo, a ver si puedo ir acá directamente. Acá, estuvimos viendo estos cuatro aspectos, transitamos a través de estos cuatro aspectos. ¿Por qué? Porque sabemos que los sonidos nos van a comunicar, o podemos hacer uso desde el diseño de la organización del sonido de todos estos lugares de manera simultánea, o podemos privilegiar uno sobre el otro. Podemos estar privilegiando lo narrativo en algún momento, podemos estar privilegiando lo constructivo en otro, podemos estar haciendo valer la cuestión expresiva, y en todo caso estamos definiendo o haciéndonos eco de una estética a partir del uso de esos sonidos. ¿Está bien? Entonces sepan que todo esto está siempre presente, querramos o no. ¿Está bien? O sea, todo esto convive, todo esto convive. De todo esto tenemos que tener conciencia cuando definimos algo con sonido, cuando construimos cosas con sonido, cuando diseñamos con sonido. Y hacer uso y valernos, y no solo quedarnos en lo que el sonido puede representar porque reconocemos los sonidos, sino valernos de todo esto para que la comunicación sea más rica, sea más compleja, sea más interesante, sea menos esperada, también sea más original.